De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, el gobierno dijo que va a declarar la emergencia ferroviaria. No se entiende muy bien qué significa en términos concretos respecto de que va a cambiar de la situación actual. Recordemos que están imputados los auxiliares que dejaron pasar al tren y los maquinistas. Ayer nosotros hablamos con el titular de la fraternidad, con Marturano, que nos decía que no habían repuesto los cables. Y se conoció hoy, tapa del diario La Nación, una nota del presidente actual de Trenes Argentinos, Adrián Luque, reclamando por fondos para el mantenimiento y alegando que el ajuste presupuestario había sido tan grande que corría peligro la seguridad de los trenes. Digo esto por el resto de los trenes. Sí. ¿Qué dijo ayer Adorni? Se va a decretar la emergencia ferroviaria en línea con el informe que recibimos finales de abril de la CNRT y la cual se le ha dado traslado a las diferentes autoridades de las compañías que tienen a su cargo los diferentes ramales de trenes y, o sea, nada tiene que ver, para que no haya confusión, el decretar la emergencia ferroviaria con lo que ocurrió. Bien, dice que no tiene nada que ver, pero en principio se supone que de esa manera pueden girar fondos más rápidos para el mantenimiento de la red de trenes. Sigue funcionando con servicio corto. El tren San Martín no llega hasta Retiro. Mientras tanto, sigue la discusión en el Senado, aunque el gobierno parece que ya se resigna que no va a llegar al 25 de mayo con la sanción de la ley, que es el paquete fiscal por un lado y por otra parte la ley bases. Dentro de la ley bases está una ley que es la que está causando mucho debate, que es el régimen de las grandes inversiones, el RIGI, y todos los beneficios impositivos que le da a las empresas petroleras o mineras, fundamentalmente, que hagan inversiones por arriba de los 200 millones de dólares. Ayer apareció Horacio Marini, el presidente YPF, que no suele hablar mucho, un hombre que viene del grupo Techín, a decir que es imprescindible la sanción de esta ley. Sin el RIGI no hay LNG en la Argentina. Hay que tener en cuenta que sería el proyecto más grande de infraestructura y de producción de la historia argentina. Y para eso tiene que ser rentable a bajos precios, y de la única forma que se logra es con el RIGI. Sin RIGI no hay proyecto de LNG, y la verdad que no entiendo lo que se está discutiendo. Bueno, el gas licuado, ¿no? Claro. Que hay que hacer una planta de licuificación. Había un plan para hacerlo en Bahía Blanca, pero demanda muchísima inversión. Claro, vos cuando exportás gas o cuando importás gas, el gas en los barcos va líquido. Entonces hay que transformar ese gas en líquido y esa planta es muy, muy cara. En un momento habían dicho que iban a hacer como un consorcio de empresas de las que están en Vaca Muerta para hacer eso. Claro, que dicen son como 5.000 millones de dólares, que es una inversión enorme. Bueno, mientras tanto, Martín Lustó es senador titular del radicalismo, que es el que viene un poco liderando la discusión en el Senado, pidiendo modificaciones a la forma en que salió el blanqueo y algunas cuestiones de la ley de RIGI. Hay un capítulo del RIGI que es, estamos siendo excesivamente generosos, comparado con la historia, comparado con cualquier régimen fiscal de la Argentina, y además comparado con lo que dan los demás países para estas mismas explotaciones. Primer punto. Segundo punto que tiene el RIGI: todos los regímenes de este tipo, no importa si es en Australia, no importa si es en Perú, no importa si es en Chile, tratan de que si vos das un mega beneficio para una gran inversión, parte de lo que se invierte tenga un impacto en el país. Puede ser fiscal, por ejemplo, entonces vos pagas más impuestos, acá no, acá es menos. Puede ser que te queden los dólares cuando vos empieces a exportar. Acá no existe eso. ¿Por qué? Porque vos dejás que no liquiden las divisas en la Argentina, es decir, que se las queden en el exterior. Bien, mientras tanto, Luis Juez, el senador del PRO, aliado, en teoría, eso se está desarmando, Juntos por el Cambio ya explotó desde que gobierna Milei, pero planteándole a Lustó que le hace el juego al kirchnerismo. El senador Lustó está actuando con un nivel de representación de frente de todo que por ahí asusta. Pero bueno, cada uno se hará cargo de su propia conducta o de su propia inconducta.
Bueno, yo creo que entrar en el juego, francamente, de que cualquier crítica o disidencia, incluso parcial, respecto del paquete, significa que le haces el juego al kirchnerismo, impide un debate como el que tiene que tener el Congreso Nacional en leyes tan trascendentes que van a moldear inversiones por los próximos 30 años de los principales recursos naturales que tiene la Argentina. Sí, ahí tenés un problema de los acuerdos políticos, de lo que creyeron que hacían un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero en realidad el acuerdo era con el PRO. Claro. Sí, el radicalismo quedó suelto, ¿no? Claro. Mientras tanto, Héctor Daer, uno de los integrantes de la CGT, fue a declarar al Congreso pidiendo la modificación de la reforma laboral, incluida también dentro del paquete de leyes que ahora debate el Senado. Los estamos llevando de la formalidad a una informalidad legal. Esto es lo que más grave tiene este proyecto de ley, porque en vez de avanzar de una manera adecuada a lo que se pretende, que es la formalización de los trabajadores, lisa y llanamente no solo los mandamos a la informalidad, sino que le damos un paraguas legal a la informalidad. Bueno, el punto más controvertido, que es al que se refiere Daer, es la posibilidad de que alguien contrate hasta 5 personas con la modalidad de tener a esas 5 personas bajo el régimen del monotributo. Claro. Entonces, a eso es lo que se refiere Daer con esa crítica. Mientras tanto, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un poco fue el primero que cantó "No cuenten conmigo" para el pacto del 25 de mayo. Hay algunos gobernadores del PRO que van a estar, por supuesto, el gobernador de Córdoba, Yarlora, Santa Fe, Puyaro, etcétera. Ahora, la gran pregunta es qué va a pasar con los gobernadores peronistas. Algunos ya dijeron que no y otros un poco coquetean. De hecho, Jalil de Catamarca va a ir, el gobernador de Tucumán va a ir. Hay una incógnita alrededor de Gerardo Zamora, que es el Santiago del Estero. Santiago del Estero, íntimo de Cristina Fernández Kirchner, hasta donde sacamos la cuenta. Bueno, ¿qué dijo Kicillof? Sabemos que es un momento donde el gobierno nacional está incumpliendo con nuestra provincia y con todas las provincias argentina, donde ha pisoteado el federalismo en lo fiscal, en lo económico, en lo operativo y en lo constitucional. Me hubiera gustado, y lo hubiera hecho también, hubiera concurrido, si el presidente de la Nación y el gobierno nacional se dignara a darle a las provincias lo que le corresponde. Ahí estaríamos, lo hemos reclamado en todos los foros posibles. Bueno, bien, Kicillof que anda con un lío fenomenal con la interna a cielo abierto con la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿no? Que ya no se oculta, va a haber elecciones en la provincia de Buenos Aires, en el PJ, y se van a enfrentar finalmente el sector de Máximo Kirchner. Hay que ver si va él mismo o pone otra persona con el sector de Kicillof, la Cámpora, ¿no? sí. Kicillof y su gente versus la Cámpora. Bueno, mientras tanto, Eduardo Beviloni, dirigente del Polo Obrero, después de que ayer se realizaran 27 allanamientos en base a denuncias que recibió el gobierno por la línea 134 de personas que cobraban planes sociales y que denunciaron que dirigentes piqueteros los extorsionaban, ya fuera para entregar alimentos o para ir a marchas o para entregarle parte del dinero. Bueno, en base a esto, el fiscal Policita pidió y obtuvo 27 allanamientos en los que dijo haber descubierto una estructura piramidal donde un grupo de dirigentes, unos 18 en total, se apropiaban de dinero de los planes de terceros y les exigían ciertos trabajos al servicio de ellos, no de lo que supuestamente la contraprestación del plan social. ¿Qué dijo Beliboni sobre esto? Con esta serie de allanamientos que luego los abogados van a explicar fueron casi todos ilegales, en donde se violaron los derechos más elementales de las personas que estaban en su casa, en su domicilio, en algunos lugares durante la noche, a la madrugada, cuando todavía no había salido el sol. Eso creemos que es violatorio de las convenciones y de las leyes vigentes. También se allanó el local central del Polo Obrero y lo primero que hizo la policía fue apagar las cámaras que graban por seguridad del lugar. Es decir, quisieron hacer un allanamiento en la más absoluta clandestinidad. Bien, ¿qué dijo sobre esto Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad? En estos allanamientos se encontró mucho dinero, se encontraron todo tipo de elementos probatorios, además de los elementos probatorios que tenemos, que son los testimonios
que ustedes están en este momento leyendo o haciendo que la gente escuche. Así que prefiero no opinar sobre la justicia. Lo importante es que es la primera vez en la historia argentina que esto se hace como algo sistemático de decisión política de terminar con estas falsas organizaciones, falsos líderes de organizaciones sociales que tienen poco de social, mucho de organización y mucho de sometimiento de la gente a la que dicen conducir. Bueno, por ahora hay denuncias cruzadas también por el tema de los comedores. Sandra Petovelo denunciando que no pudo supervisar a la mitad de los que estaban inscriptos en el registro porque dice que no están en las direcciones que declaran. Y a su vez organizaciones sociales que denunciaron a la ministra por falta de asistencia por haber cortado el suministro de alimentos en los comedores. Bueno, mientras tanto, Manuel Adorni también se refirió, hablamos hace un ratito de esto, al crimen de las 3 mujeres asesinadas en un conventillo, en una especie de una pensión en Barracas por un vecino, también inquilino de esa pensión, que les decía tortas y se violentaba con ellas por su condición de lesbianas y terminó arrojando una bomba molotov en una habitación en la que vivían 4 mujeres juntas, 3 de ellas fueron asesinadas de esta manera. ¿Qué dijo Adorni sobre este crimen? Nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No quiero, ya te digo, me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay mucha gente que lo sufre y muchas mujeres y hombres que sufren violencia y que no son cosas que no pueden seguir pasando. Bueno, hay muchas más mujeres que hombres que sufren violencia de género, y este tipo de violencia impulsada por odios vinculados a la raza, a la sexualidad o lo que fuere, tienen un apartado específico dentro del Código Penal y así lo encuadran. No son todos los crímenes iguales, aunque obviamente todo crimen es repudiable, no todos se encuadran en un mismo contexto, y tiene que despertar alertas en un contexto en el que vuelven a circular discursos de odio contra las comunidades, las minorías sexuales. Mientras tanto, el intendente de Concordia, muy preocupado razonablemente por la subida del río Uruguay como consecuencia de las grandes lluvias que están azotando al sur de Brasil y que está empezando a afectar también la ciudad de Concordia en Entre Ríos. Francisco Ascué decía: hay una serie de variables que influyen, en este caso el caudal de agua que llega del norte, que llega acá. Claro. Nosotros tenemos represa a pocos kilómetros, la represa de Salto Grande. Bueno, obviamente la represa contiene el agua hasta ciertos límites, que ya no puede seguir conteniendo el agua, tiene que hacer maniobras para que la apertura de las compuertas y el caudal de agua que sale de la represa, bueno, impacte lo menos posible, pero obviamente cuando el caudal es de esta magnitud también afecta directamente a nuestra ciudad, pero nos da cierto margen de maniobra, ¿no? Como de previsibilidad, y eso nos ayuda así a trabajar de otra manera. Muy bien, 7:14, esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires. Esto es The Killers.